Bueno, mil gracias a todos por estar por aquí esta tarde. Gracias a la Esfera por sacar adelante este libro después de una relación íntima de varios años, y en particular a Félix Gil, que fue el que se le ocurrió la idea de hacer la suma de la historia nacional. Gracias, por supuesto, al Centro Riojano, claro, y también a la Fundación de Naes de forma muy particular, porque en cierto modo este libro viene a ser el producto decantado de un trabajo que empezó precisamente a partir del nacimiento de la Fundación para la Defensa de la Nación Española, fundación en cuyo núcleo fundacional tuve el honor de participar, y que fue además el momento en el que comencé a contar libros de historia de España, o mejor dicho, a contar la historia de España de tal forma que un español de hoy la pudiera entender. Yo no os voy a flagelar con una presentación de libros al uso, porque esas son muy conocidas. Yo me he planteado este acto de hoy más bien como un acto de afirmación nacional, y soy enteramente consciente de lo que esta fórmula significa. Del mismo modo que este libro tampoco es un ejercicio de erudición, porque de esos hay otros que han escrito otras personas con mayor magisterio que yo, sino que este libro me lo he planteado desde el principio como en realidad el conjunto del trabajo, como una herramienta de combate. Hay gente que puede estar más a disgusto con esta situación, pero objetivamente es la que es. Hoy en día, hoy en España y desde hace unos cuantos años, la recuperación de la historia nacional es un combate, no es un ejercicio cultural, es un combate, y yo me muevo particularmente cómodo en ese tipo de contextos, de manera que este libro es precisamente eso, es un instrumento de combate, y es un instrumento de combate porque hoy estamos en esa situación. Hoy estamos en una situación en la que, al cabo de varios años de desconstrucción sistemática de la identidad nacional en todos los órdenes, vivimos un momento en el que hay un montón de españoles que sencillamente ignoran qué son, porque no se lo han enseñado, e incluso les han enseñado lo contrario. La buena noticia, porque es una buena noticia, es que hoy hay muchos más españoles conscientes de que eso tiene que cambiar y de que hay que cambiarlo. Y basta ver los anaqueles de cualquier librería. Así que estamos en una situación francamente divertida, en la que hay, por una parte, un discurso del poder prácticamente homogéneo que trata de negar sistemáticamente lo que tú eres, ¿verdad? Y al mismo tiempo una reacción de todos los pequeños tus, que somos todos los pequeños yoes, ¿verdad?, de España, diciendo: esto no puede ser verdad, por favor, quiero saber quién soy. Bueno, precisamente en pos de responder a esa pregunta de quiero saber quién soy, han surgido desde hace no muchos años, pero ya una buena veintena, ¿verdad?, un montón de libros, de programas de radio, de podcast, de páginas web, de youtubers, en fin, que se han puesto a transitar precisamente aquel camino que el poder ha querido que el pueblo abandonara. Y eso es una noticia maravillosa. Tradicionalmente se pensaba que la construcción nacional es algo que el poder crea, ¿verdad?, para mantener a los súbditos bien estabulados en una suerte de rebaño nacional. No sé si históricamente eso es verdad o no. Probablemente se puede discutir. Hoy, en todo caso, la situación es exactamente la inversa, en lo que concierne a España al menos, y no solo en España, La recuperación de la conciencia nacional es algo que está haciendo fundamentalmente la sociedad, el pueblo, la gente. Y esto es una magnífica cosa, porque es, ¿cómo decir?, mucho menos destructible o mucho menos perecedera que una mera construcción política. Este libro, Te voy a contar tu historia, es una síntesis de la historia de España, desde que España no era España hasta nuestros días. ¿Y por qué desde que España no era España? Pues precisamente para saltar la enojosa y, desde mi punto de vista, estéril pregunta de cuándo nace España. Porque en el caso de las naciones históricas, como es España, como es Francia, como es Italia, como es Alemania, no hay un momento fundacional, hay un curso fundacional. Yo suelo utilizar la imagen de una nevada, ¿no? Imaginaos, ahora es verdad que solo los más mayores recuerdan una buena nevada, pero en fin, imaginaos una buena nevada, suelo, y van cayendo los copos caen y Tienes razón, efectivamente. Bueno, pues eso no fue una nevada. Bueno, Filomena, no, vale. Bien, pensad en Filomena, ¿vale? O sea, va cayendo la nieve y al final desaparece, pero no desaparece, se funde en el suelo. Se funde en el suelo y pasa a formar parte de él. Bueno, pues así exactamente ocurre con las naciones históricas. De todo lo que cae encima se termina fundiendo allí. Y así en nuestro suelo se han fundido desde Dartesos o los Yamnas, luego hablaré un poco de este asunto, hasta los visigodos, uno detrás de otro, dando lugar a lo que somos. No hay un momento fundacional.
La primera vez que alguien llamó España a España no estaba refiriéndose a una construcción nacional, estaba refiriéndose a una tierra que nadie sabe si era de metales o de conejos, según las diferentes etimologías, y en cualquier caso una provincia romana. Pero pronto todos supimos lo que quería decir España. Basta pensar en San Isidro de Sevilla, por ejemplo, ¿no? Y hoy también creo que la pregunta acerca de cuándo España puede llamarse tal es una pregunta muy interesante desde el punto de vista historiográfico, pero desde el punto de vista de la conformación de la conciencia, de formar una comunidad política, que es de lo que se trata, es en todo caso una pregunta secundaria, porque aquí la clave es esta. ¿A partir de qué momento la gente que está sobre este suelo, que tiene nuestros rostros, que creen las cosas que creemos, empieza a considerarse una comunidad, es decir, formar parte de algo? Esa comunidad, en nuestro caso, se modula desde muy temprano en torno a algo que es la cristiandad. Por eso España es necesariamente una nación católica, como bien decía Iván, al margen de la fe. Es esa conciencia de formar parte de una comunidad, hoy diríamos civilizacional, en la época religiosa, ¿verdad?, lo que crea la conciencia de comunidad política, y en torno a ahí empieza a conformarse lo que se llamará después España, y en tiempos modernos la España moderna, y en los tiempos que no eran modernos pues no había España moderna porque no había modernidad, y esto es una evidencia que, en fin, por más que se plantee, parece que a muchos profesores de secundaria cuesta metérselo en la cabeza, pero es una evidencia. Esa comunidad política es una comunidad política que perfectamente podía no haber existido. Es decir, las naciones no es algo que viene impuesto por Dios sobre un suelo, aquí va a estar España, ¡plum! ¿Vale? Y tampoco van a existir para siempre. Son producto de los hombres. Ha habido generación tras generación aquí en este suelo que ha querido que hubiera algo llamado España. Y pudo haber dejado de existir muchas veces. España nace como entidad política singular con el reino godo, cuando la inmensa mayoría de la gente que vivía allí evidentemente no tendría conciencia personal de formar una comunidad política singular, salvo por un reino y una religión. Y está a punto de desaparecer, y podía haber desaparecido para siempre después de la invasión musulmana del año 711, que fue un complejísimo proceso que aquí, por cierto, detallo bastante. Podía haber dejado de existir y hoy España sería como Turquía. Claro, Turquía tampoco era un país llamado a ser musulmán. Turquía había sido un mundo hitita, luego un mundo helenístico, luego un mundo romano. Bueno, al final acabó siendo lo que hoy conocemos como Turquía, y España podía haber sido exactamente lo mismo. Pero hubo gente que, por conciencia de su propia identidad, entendió que mantener esa identidad era un desafío existencial, y en pos de ese desafío existencial, durante siglos y siglos, trató de construir una realidad más fiel a lo que ellos eran. Es una historia preciosa, es una historia absolutamente maravillosa. En fin, yo la he contado en 3 libros, en La gran aventura del Reino de Asturias, Moros y Cristianos, y Santiago de Cierra España, y en varias novelas, porque es realmente inabarcable. Lo que me interesa particularmente es esa lucha existencial por la identidad, porque vuelve otra vez al pronombre que subrayaba Iván, ese tú de este libro, porque es la historia de todos nosotros. Al final, si nosotros hoy estamos aquí con estas caras y vestidos así, particularmente ellas, ¿verdad?, hablando de la lengua que hablamos, es porque, entre otras cosas, a una pareja de campesinos que se llaman Levato y Muniadona les dio por cruzar los montes o barenes, los montes de Ordunte, perdón, y tomar tierras en el Valle de Mena, en el norte de Burgos, y comenzar un proceso que acabaría llamándose Reconquista, pero que en realidad, por más que nos lo imaginemos siempre como una operación político-militar, en realidad fue pura repoblación popular de tierras sobre las que uno pensaba que tenía derecho, porque habían sido suyas. No, porque habían sido de la cruz. Y esta es la gran cuestión. Y una vez más el argumento existencial. España se fue construyendo así, podía no haberse construido si hubiera fracasado cualquiera de los intentos unificadores. Imaginaos, por ejemplo, si Isabel, la católica, hubiera terminado casada con cualquiera de los pretendientes que le habían puesto, ¿verdad? Quiso la providencia que se murieran varios de ellos. Eso siempre es una buena cosa, ¿verdad? Podía haber dejado de existir si Felipe el Hermoso se hubiera salido con la suya y hubiera roto la unión dinástica para repartirse Aragón entre Francia y Castilla, como pretendía. También a este se lo llevó la parca, providencialmente, y fue una gran cosa, la verdad. Bueno, bien, podía no haber existido, pero existió.
Y del mismo modo hoy puede dejar de existir, porque una nación no está hecha para siempre. Y hay en la historia naciones que han desaparecido, de las que nadie recuerda nada. Yo qué sé, el imperio de Trebisonda, que nadie sabe dónde estaba, en el norte de lo que es Turquía, ¿no? de la península anatólica, llegó a ser una enorme potencia comercial, podía haber sido un auténtico foco de civilización y de poder en el mar Negro y a partir de ahí al Mediterráneo. No lo fue. Bueno, desapareció. ¿Por qué? Pues seguramente porque faltaba el elemento existencial, el elemento fundamental, el elemento de identidad. Finalmente aquello no era más que una confederación de comerciantes, demasiado parecida, por cierto, a algunas instituciones transnacionales que hoy conocemos bien, a las que les falta precisamente el elemento identitario. Para la construcción de ese elemento identitario es necesario contarse una y otra vez la propia historia. Y es necesario hacerlo, además, desde mi punto de vista, de la forma más adaptada al tiempo que uno vive y también de la forma más cercana posible a la realidad de los hechos. Las interpretaciones son otra cosa, son enteramente libres, por supuesto, pero los hechos son los que son, ¿no? Este libro está pensado para un lector de hoy que pueda entender por qué está aquí, cuál es el camino que le ha conducido hasta aquí. Realmente nada le obliga a concluir, bueno, puesto que hasta aquí me han traído Levato y Muniadona, Alfonso el Batallador, los Reyes Católicos, yo debo permanecer aquí. Realmente no. Pero, en todo caso, conviene escuchar a la abuela. La abuela es España. Y esta abuela España está contándoles hoy a los hijos, a los nietos, quiénes son. ¿Por qué están aquí? ¿Quiénes eran sus papás? ¿Por qué tienen que vivir junto a estos otros? ¿Qué es lo que a ellos les ha llevado a ser como son? Y, en última instancia, por citar a Maurice Barré, de quién es ese pequeño cementerio que han heredado y que conviene mantener. Conviene mantener no por los muertos, que también, sino también por los vivos. Porque su mera existencia es una guía para los que ahora están aquí. Lo que nosotros hemos vivido en los últimos años, no solo en España, en otros lugares de Occidente también, es por parte del poder, de un poder de nuevo cuño, de un poder que se pretende postnacional, una demolición deliberada de ese tipo de referencias, de ese tipo de identidades. La identidad es un término complicado y delicado. Mucha gente construye una suerte de esencialismo en torno a la identidad. Lo vemos aquí, por ejemplo, con tantos excesos de los separatismos regionales, ¿no? Paul Ricoeur decía que la identidad tiene dos caras, ¿no? Hay una identidad idem, es decir, lo que me hace igual, lo que me hace idéntico, y luego hay una identidad ipse, lo que yo soy, lo que me identifica. Bien, es un juego de ambas cosas. Toda identidad lo es. También el desarrollo de la identidad histórica española. La cuestión es que, siendo como es un elemento tan delicado, nadie puede vivir sin ello. Y mucho menos nadie puede vivir con una idea deformada de su propia identidad. Cuando uno no sabe quién es un individuo, aún más cuando uno se odia a sí mismo, pensamos que es alguien que necesita como mínimo un abrazo y como más atención psiquiátrica. Bueno, pues con los pueblos pasa exactamente igual. Ningún pueblo puede vivir odiándose permanentemente. Ningún pueblo puede vivir escuchando todos los días qué malos somos, genocidas, racistas, gitanos, todo mezclado, ¿verdad? No, sobre todo cuando no es verdad. A nosotros españoles llevan muchos años contándonos que somos muy malos. Muchísimo. Y basta ver los libros de texto de nuestros escolares, particularmente secundaria. Mi libro anterior, No te arrepientas, era precisamente una respuesta a los libros de texto que ven mis hijos, ¿no? Que cuentan unas enormidades formidables, pero sobre todo cuentan mentiras. Vamos a ver, es asombroso que en nuestros manuales escolares se siga sosteniendo la tesis de que en 1492 la gente creía que la Tierra era plana. ¡Es mentira! Se lo sabe todo el mundo, o debería saberlo. Fue Washington Irving el que se inventa en una novela de principios del XIX la idea de que todo el mundo pensaba que la Tierra era plana, y llega Colón, pone el huevo, plom. ¿Os acordáis de la portada de La Codorniz, verdad? El huevo de Colón. ¿No? Sacó La Codorniz en una portada que era el huevo de Colón. Un huevo. Y el número siguiente era otra portada que ponía el otro huevo. Y la censuraron, la cerraron, pero nadie sabía muy bien por qué. Pero bueno, el huevo de Colón, plom. Todo el mundo sabía en la época, todo el mundo culto, en fin, que la Tierra era redonda. Es más, desde Sisebuto, rey godo, un rey guerrero, imaginaos, ¿no? El rey visigodo típico que os imagináis, pues oliendo ajo y todo eso, que le manda una carta a San Isidro de Sevilla en hexámetros latinos,
explicándole que, como todo el mundo sabe, los planetas son esféricos como pelotas y describen órbitas elípticas y tal, siglo VII. Bueno, pues no. Nuestros manuales de historia para los niños insisten en esa idea, como insisten, por ejemplo, en algo que sencillamente es indignante, que es la idea de que el Islam es tan tolerante que protegía a los cristianos y a los judíos. O sea, hay que ser canalla. El término dhimmi, que significa efectivamente protegido, no quiere decir que te protejan porque te quieren mucho, significa que no te van a matar porque eres de la religión del libro, que lo que tienes que hacer es pagar impuestos. Bueno, todo este tipo de topicazos en torno a la historia de España han ido trasluciendo sorprendentemente el discurso oficial, hasta terminar construyendo una idea enteramente diferente, algo semejante a la realidad. Algo semejante pasa con una cuestión tópica como la del secular atraso científico y tecnológico de España. Algo que todos hemos oído mil veces, incluso en los escritores más proclives a cantar las glorias nacionales. Tierra de héroes, tierra de santos, incluso tierra de pintores, pero cabeza más bien poquica, ¿no? Que inventen ellos y tal. Al parecer, nadie había considerado oportuno hacerse la pregunta de cómo un país demográficamente menesteroso, desde el punto de vista de la fertilidad de la tierra, en fin, con muchas limitaciones, pudo mantener durante prácticamente 2 siglos la hegemonía mundial en un estado de atraso científico y tecnológico. A todo el mundo le parecía normal. Bueno, es increíble. Incluso hay una celebérrima polémica a finales del 19, principios del 20, con José de Echegaray, el famoso viejo gilipollas de Valle Inclán, que sostenía que en realidad en España no había habido ciencia hasta que llegó él, ¿no? Echegaray. Bueno, apareció un benemérito profesor de Historia de la Ciencia y de la Técnica en la Universidad de Valladolid, Nicolás García Tapia, se fue al archivo de Simancas, que estaba ahí al lado. Si no habéis ido tenéis que ir porque es precioso el archivo. Y empezó a buscar lo que se llama los privilegios de invención, es decir, las patentes de finales del XV, siglo XVI, principios del XVII. Y es asombroso. O sea, el desarrollo científico y tecnológico de la España del siglo de oro era enorme, como es por otra parte lógico, porque es imposible que un país conquiste el mundo, conquiste el Pacífico, trace rutas náuticas, en fin, en un estado de desarrollo, de atraso, mejor dicho, científico y tecnológico. Bueno, eso también hay que contarlo, hay que revisarlo, hay que revisar muchísimas cosas, hay que revisar todo lo que nos ha enseñado la genética, por ejemplo, sobre los españoles como son. Yo he introducido varios elementos en este libro que no suelen estar presentes en las síntesis de este carácter, pero, por ejemplo, todo lo que se ha averiguado acerca de la herencia genética de los llamados yamnas, que han terminado ser los famosos indoeuropeos, de los que se hablaba desde finales del XIX, ponen de evidencia que España es étnicamente un país indoeuropeo, como otros. Todos los estudios sobre los alelos, las características genéticas que tienden a heredarse juntas, que ha realizado la Universidad de Santiago con universidades británicas, muestran que el mapa genético de España no es la tópica mezcla de la que siempre nos hayan hablado nuestros folcloristas y nuestros poetas. Tengo el alma de nardo del árabe andaluz, que decía Manuel Machado, todo eso, ¿verdad? No, no hay tal, es decir, tú miras el mapa y es así. Las líneas verticales de la reconquista y del movimiento de población. Somos eso, somos todos lo mismo. Tantas otras cosas. La aportación de la epidemiología, por ejemplo, es fundamental. Todos estamos acostumbrados a imaginar el hundimiento del mundo visigodo porque don Rodrigo, que era muy malote, hizo lo que no debía con Florinda la Cava. Y a partir de ahí, bueno, eso es leyenda. Hubo una peste, la peste de Narbona, a finales del siglo VII. Murió por lo menos el 25% de la población. Cuando llegan aquí los moros eran, puesto que venían de la Mauritania, que se habían adueñado ya del norte de África, lo que encuentran es un país deshecho. Por eso la invasión es tan sencilla. El elemento epidemiológico es clave para entender, por ejemplo, la catástrofe del siglo XIV con el hundimiento de la corona de Aragón. El siglo XIV es un siglo en el que coinciden una pandemia y un cambio climático. Mira tú por dónde. La peste negra que llega y lo arrasa todo, en España muy particularmente, la corona de Aragón, y la pandemia que fue la peste negra, que venía desde el asedio de los mongoles, ¿no? en el Oriente. Y qué decir de la importancia de la cuestión epidemiológica, por ejemplo, para la conquista de América. Es absolutamente clave. No se entiende la enorme mortandad indígena, que efectivamente la hubo, si no es por ese elemento. Hombre, vamos a ver, los españoles somos todos, sobre todo Iván y yo, muy valientes, muy echados para adelante, pero, o sea, ni siquiera Iván y yo podemos conquistar el imperio azteca ellos solos, ¿verdad?
Solos no, nos haría falta Fuster por lo menos, y Félix a lo mejor. Bueno, claro, pasan otras cosas. Es muy interesante a propósito, por cierto, de la mortalidad indígena, las fechas, ¿no? Porque lo que uno ve es que las grandes mortandades, y hoy están perfectamente estudiadas, científicamente, médicamente estudiadas, no comienzan cuando llegan los conquistadores, comienzan cuando llegan los niños y los animales. Y todo el que sea papá sabe lo que es un niño, que es un almacén vivo de virus, ¿verdad? Bueno, pues lo mismo que pasa con nuestros críos en las guarderías es lo que pasa allí cuando llegan los primeros chavales que se llaman las paperas, el sarampión, etcétera, para una población que llevaba al menos 7.000 años aislada del resto del género humano y por tanto contrajo todas sus enfermedades y por cierto los nuestros también las suyas, porque otra cosa que hay que ir contando cuando cuentas la idea de la conquista de América, el proceso son las bajas propias, es impresionante, se muere más del 50% en cada expedición y además nadie sabe por qué, porque no es en batallas con los indios, de repente la gente se te muere como a Pedrallas Dávila en Panamá, ¿no? Y nadie sabe lo que está pasando. Para los frailes que ven que lo que se están muriendo son los indígenas y nadie sabe por qué, porque nadie sabe lo que es un virus, la cosa está clara. Ese era encomendero. Y a partir de ahí empieza todo el proceso que conocemos bien de desarrollo de leyes de Indias. Y para el español que llega allí y ve cómo se le muere la mitad de la gente que lleva, sencillamente es incomprensible. Eso sí, la otra mitad tiene una conciencia de haber superado algo mucho más que un peligro humano, algo propiamente sobrenatural, que termina convirtiéndole, bueno, en una vocación de señorío, que es la que luego se extiende durante varios siglos. No querría dejar el tema americano, que pueda dilatarme indebidamente, sin subrayar otras dos cosas muy importantes. La fundamental es el poquito caso que le hemos hecho al mundo virreinal. O sea, cuando tú estás contando la historia en general, y yo te voy a contar tu historia, trato permanentemente de hacer referencia a lo que estaba pasando fuera de España, claro, si no, no se entiende nada. Bueno, comparas la historia de la América española desde 1500, bueno, pongamos 40, cuando acaban los grandes procesos de conquista, ¿verdad?, hasta las emancipaciones, 1820, con lo que estaba pasando en Europa entre 1540 y 1820, bueno, los virreinatos eran un remanso de paz. Es impresionante. O sea, España no solo acomete la obra formidable, una hazaña desde el punto de vista físico, también científico, geográfico, en fin, del descubrimiento, exploración, conquista y población de un mundo enorme. Es que además logra construir un edificio político que sobrevive prácticamente 3 siglos sin alteraciones dignas de mención. Y nadie había hecho nada igual desde los tiempos del Imperio Romano, por lo menos. La historia de los virreinatos es un auténtico tesoro, a la que le estamos haciendo bastante poco caso, creo yo, y deberíamos... hombre, sí, hemos rescatado a Blas de Lezo, que está muy bien, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, más allá de esa épica, pues tienes la épica del guerrero y luego tienes la épica del administrador, que es una épica normalmente difícil, ¿verdad?, porque suele ser gris, y sin embargo es el tipo que construye un mundo, ¿no? En Ávila hay un palacio, el de los condes de Superunda, que corresponden a un viejo virrey del Perú. Le hicieron conde de Superunda porque hubo un gigantesco maremoto. Las olas llegaron hasta 40 kilómetros hacia el interior, Lima quedó absolutamente deshecha y el tipo comenzó una labor de reconstrucción enorme de todo el Perú colonial, literalmente sobre las olas, Superunda, y por eso se le dio ese título. En fin, bueno, esto es una anécdota, pero en realidad es mucho más que una anécdota. Esa huella es lo que ha construido un mundo, y es, en realidad, por cierto, algo fundamental para entender nuestra historia, tu historia, porque la historia de España no es solo la historia de este pequeño rincón peninsular aquí. Lo que hace que sea digna de ser contada tantas veces y en tantas voces es precisamente esa huella que ha dejado en la construcción de la historia universal, como decía Luis Suárez, ¿no? Yo he introducido esos elementos de carácter epidemiológico, de carácter genético, de carácter climático también, y luego hay que introducir inevitablemente los elementos de carácter económico, de los que hoy sabemos cosas que hace unos años no sabíamos. Por ejemplo, a todos nos han contado la hazaña liberal de las desamortizaciones del siglo XIX, ¿no? El momento de la Guerra de la Independencia, ese momento cumbre de la
identidad española que se alza contra el invasor francés y luego la construcción de lo que sería la España liberal. Recientemente mi maestro en el doctorado de políticas, Antonio Elorza, decía en una entrevista que la guerra de la independencia fue un poco nuestro Vietnam, pero ojo, Vietnam éramos nosotros, no éramos los Estados Unidos, éramos Vietnam, porque como queda el país después de la guerra de la independencia es sencillamente deshecho. Hasta muy poquito antes de la guerra de la independencia, España era una potencia mundial. Yo sé que tiende a contarse la hegemonía española como que acaba con Carlos II, ¿no? Ves el retrato de un tipo enfermizo, deshecho, no sé qué, te lo pintan siempre negro. Bueno, no, pero mira el mapa del mundo en el siglo XVIII. La hegemonía española se prolonga un siglo más, en competición con otras dos potencias emergentes muy poderosas que finalmente se llevan el gato al agua, que son Francia e Inglaterra, pero la hegemonía dura. Unos pocos años antes de la catástrofe de Trafalgar todavía hemos hecho no sé si se puede decir machada en estos tiempos. Bueno, la machada de la expedición Balmis, de llevar la vacuna de la viruela, por ejemplo, ¿no? O la expedición Malaspina, que acaba de llegar. Es la guerra de la independencia la que lo hunde todo. Deja el país con una deuda estimada en un 2000%. O sea, ni Sánchez. Una deuda absolutamente brutal que deja al país arruinado. Y sin élites. Y sin nada, y todo desmantelado, y con un rey que mira solo por mantener su corona en un contexto extremadamente complicado y una nueva élite política que dice, esta es la nuestra, vamos a tomar el poder, y cuando uno dice vamos a tomar el poder, dice también vamos a tomar el poder, que es exactamente lo que ocurre con el proceso de las desamortizaciones, las sucesivas, Mendizábal, Madoz, etc. Antes había habido otras, y vale la pena ver las cuentas, claro. ¿Y quién se lleva el dinero? Hay un personaje maravilloso, típico ejemplo de conspirador romántico liberal, que es el conde de Toreno. El conde de Toreno, que es el autor, Queipo de Llano se llamaba, que es el autor de Guerra y Revolución en España, es un libro imprescindible para entender lo que pasó en esos años, porque él es consciente de que no es solo una guerra contra el francés, hay una revolución liberal, que además él protagoniza, ¿verdad? Bueno, Toreno, que es el que ampara a Mendizábal, al final se ve como sucede tantas veces, ¿verdad?, desplazado por Mendizábal, y antes de marcharse le vende a la banca Rothschild los derechos de las minas de Almadén por 5 millones de reales. Y se va. O sea, nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Bueno, el Mendizábal que llega aquí, de las desamortizaciones, fundamentalmente es un agente del dinero inglés, porque Inglaterra se ha quedado con la gran mayoría de la deuda española, que era enorme. Inglaterra y Francia también. Francia, como sabéis, es un país admirable porque tiene la habilidad de convertir todas las guerras que pierde en victorias. Es una cosa asombrosa. Pero bueno, ya quisiéramos nosotros. Ahí hay que, ¿verdad? En fin, bueno, hay que ensayar ese camino. Estos elementos son básicos, desde mi punto de vista, para contar de otra forma todo lo que nos habían contado sobre el siglo XIX. Voy a poner algún ejemplo más, porque es que el libro es muy grande, no querría dilatarme mucho. Algún ejemplo más. Vamos a ver. Los asesinatos de la Restauración, por ejemplo. ¿Cómo funcionaba realmente aquel sistema? Bueno, hay que contar cómo funcionaba de verdad. O sea, desde el punto de vista democrático es inaceptable. Ojo, seguramente si se hubiera ido a un sistema democrático de verdad se habría hundido, como pasó en la Primera República. Bueno, pero lo interesante no es eso. Lo interesante es que, desde mi punto de vista, y es la perspectiva que aquí trato de aportar, ahí se hace manifiesto, evidente, cómo el gran problema de la España del XIX y del XX es la incapacidad para construir un Estado eficiente. Y eso es permanente desde el principio del reinado de Fernando VII hasta la dictadura de Primo de Rivera, incluso la Segunda República. Y dentro de esa incapacidad para construir un Estado eficiente, desde mi punto de vista hay que incluir sí o sí los magnicidios. Canalejas lo mata un anarquista, todos lo sabemos bien, Manuel Pardinas, o Pardiñas, según se escribe en unos sitios u otros. Incluso hemos visto esa película reconstruida, deliciosa, en fin, está en internet, ¿verdad?, con dos actores, que aparece uno, se pega el tiro. Bien. El cadáver de Pardinas fue expuesto al día siguiente en la plaza de Cristino Martos, que era donde estaba el Instituto Forense en la época, y sacaron fotografías todos los periódicos. El ABC lo sacó en portada. Una fotografía muy siniestra, por cierto, en la que ves el cadáver de este pollo puesto así, ¿verdad?, de pie. Y es una cosa asombrosa, porque le miras la cabeza y tiene 2 tiros. Ahora, ¿quién se suicida con 2 tiros en la cabeza?
O sea, con uno sí, pero dos. O sea, ahí pasó algo que no nos han contado. ¿Sabéis qué es lo maravilloso? Que nadie hizo preguntas. Todo el mundo entendió, al parecer, que lo que había que contar era lo que había pasado. Pardines había matado a Canalejas, ciertamente, y luego se había suicidado, ciertamente. ¿Y el otro tiro qué? Bueno, es muy interesante, es una, en fin, trama para seguir novelescamente y quién sabe si algún día podremos escribirla precisamente para la esfera. Lo mismo ocurre con otros sucesos de este tipo, que mira tú por dónde siempre tienden a lo mismo, que es que aquel político que en España, que en aquella España trataba de construir un Estado eficiente, pensemos por ejemplo en el prototipo de Estado alemán bismarckiano, ¿verdad? Terminaba muy mal, o muerto o lo intentaban matar. Qué cosas, ¿verdad? Ojo con esta cuestión de la ineficiencia del Estado, porque explica en buena medida, desde mi punto de vista, no es la única causa, evidentemente, pero creo que hay que contarlo. Yo he tratado de introducir esa perspectiva en este libro al contar la historia más contemporánea, ¿verdad? Buena parte de nuestras tragedias. El problema clave, desde el punto de vista social, de los siglos XIX, segunda mitad, y XX, primera mitad, que es el del campo, y concretamente del campo andaluz, extremeño y manchego, el problema de los jornaleros nace directamente de las desamortizaciones a las que antes me refería, que nos han contado como, bueno, la gran obra liberal de las tierras que arrancas a las manos muertas de la Iglesia para hacerlas productivas. No, no. O sea, hay que ver quién se llevó esas tierras, qué es lo que producían, porque no produjeron más, nunca produjeron más. Normalmente las compraron la nueva clase de Madrid, ¿verdad? La nueva burguesía liberal, la nueva élite política, y todo el proletariado agrario que vivía de esas tierras cuando eran comunales y que antes mal vivía, pero sobrevivía, ahora directamente dejó de vivir. Y el problema absolutamente trágico de los jornaleros empieza ahí, porque hay un montón de gente que ya estaba desheredada antes y que ahora, además de desheredada, empieza a ser famélica. Bueno, hay que contarlo, si no, no se entiende por qué de repente aparecen en un momento determinado en la historia de España legiones enteras. Vamos, la CNT de Andalucía tenía 100.000 afiliados en los años 30, pero la gente que no tenía nada. ¿Cuánta gente que no tenía nada? Bueno, tienes que explicar por qué. O sea, no era por el señorito con... No, era por eso, ¿verdad? Del mismo modo, cuando se examinan todos los intentos desde el gobierno para construir algo semejante a una legislación social en España, a partir de finales del XIX particularmente, y ves las políticas que intentan adoptar Silvela, Maura, Canalejas, Dato, ideas extraordinarias todas ellas. Y ¿cómo es posible que, habiendo tenido todas estas ideas, siguiera habiendo un problema social del demonio? Pues porque las ideas eran fantásticas y se publicaban en el BOE, pero no se aplicaban. ¿Por qué no se aplicaban? Porque no se financiaban. ¿Por qué no se podían financiar? Pues porque no había un Estado eficiente. Todavía en la Segunda República, Largo Caballero tiene la idea muy oportuna de instalar de una vez por todas una cobertura de desempleo. Y una vez más, y esto es pura incompetencia, no lo financia. De tal forma que en 1936, 5 años después de aprobar, 4 y medio, después de aprobar esa medida, la cobertura de desempleo llegaba solo al 2,6% de los parados. Bueno, ¿por qué? Porque no había un Estado. Es el gran drama, en realidad, de la construcción de la España contemporánea y es lo que, desde mi punto de vista, también ha de orientar, y entiendo que esto ya es un poco más delicado, ¿verdad?, todo el juicio sobre la etapa posterior, porque España, en realidad, no empieza a construir un Estado eficiente hasta después de la guerra y en las circunstancias traumáticas que todos conocemos. Bueno, he tratado de hacer un recorrido a vuela pluma y no está en Atapuerca, pero nos llaman así, sobre lo que este libro intenta contar. Pero este libro termina con un capítulo que es el de hoy. Se entregó unas pocas semanas antes de la... Bueno, según Berenice me empujaba, unas pocas semanas antes de la moción de censura, ¿no? Y es el momento que es el de la desconstrucción. Normalmente en un libro de historia, la página más que se te queda más vieja es la última. Claro, porque los periódicos de mañana seguramente la contarán mejor, ¿verdad?, de lo que uno puede
de lo que uno puede hacer, porque las circunstancias cambian. Pero una vez más aquí también he querido fijarme en los hechos, por supuesto, pero sobre todo en el proceso. Y ese proceso es con el que empezaba esta disertación que tan pacientemente habéis escuchado, que es el de la desconstrucción. La situación en la que nos hallamos hoy, que no es la destrucción. La destrucción es que llegan los bárbaros y lo tiran todo. La destrucción, en fin. No. La desconstrucción, como sabéis, yo digo desconstrucción y no deconstrucción, es un término que se inventa desde Guida, un filósofo francés, para aplicarlo a los textos, al análisis literario, y que consiste en algo enteramente arbitrario, pero muy interesante, que es que tú tienes un texto, lo desmontas, a cada palabra le das un significado distinto y lo vuelves a montar, ¿vale? Eso es la desconstrucción. Es un desmantelamiento para volver a construirlo. Si queréis, tenéis un Lego, un Mecano, ¿verdad?, donde hay una torre. Coges las piezas, las vuelves a colocar de otra manera y lo que te sale es una fuente. Vale. Eso es una desconstrucción. Ese es el proceso que estamos viviendo hoy en España. Y dentro de esa tarea de desconstrucción, un elemento básico, evidentemente, es la identidad histórica. Seguramente es mucho más eficaz a la hora de extirparla de nuestra gente, de nuestras conciencias, ¿verdad?, que una tarea de destrucción. Porque después de una destrucción siempre te queda un cementerio, como el Covadonga, ¿no? Siempre te queda, en fin, una cruz. Después de una desconstrucción no, porque ya no sabes qué quiere decir la cruz. Bueno, este es precisamente el proceso. No es solo una cuestión política, es algo que va muchísimo más allá. Es una cuestión propiamente metapolítica y en ese sentido decía yo al principio que este libro era un instrumento de combate, porque su objetivo es recordar a la gente quién es. Recordar a la gente que tiene la edad de mis hijos, de 15 a 25, ¿verdad?, quiénes son. Recordarle a todo el mundo que quiera acudir aquí, como hay otros tantos libros, magníficos por cierto, en nuestras librerías hoy, que están aquí porque han heredado algo. Y eso seguramente no les hace responsables, pero sí les hace copropietarios. Y en esa medida tienen también unas obligaciones. Además, es una obligación maravillosa, porque es una obligación que vas a poder legar en herencia. Ese es el objetivo de este Te voy a contar tu historia, y por eso os decía también que me había planteado yo esta charla ya que fundamentalmente como un acto de afirmación nacional, porque objetivamente lo que tenemos nosotros entre las manos, tenemos la suerte inmensa de tener una historia colectiva, unos padres, unos abuelos, unos bisabuelos, unos antepasados todavía más lejanos, que hicieron cosas absolutamente maravillosas, únicas en la historia. Apenas me he referido a las leyes de Indias, por ejemplo, a la primera vez que un país decide que hay que proteger al vencido, es aquí, somos nosotros. La primera vez que alguien se plantea que el prójimo, por el hecho de ser hijo de Dios, tiene derechos, es aquí, somos nosotros, con la escuela de Salamanca. El país que consigue dominar un océano que es un tercio de la superficie terrestre, somos nosotros. Nosotros, porque sí somos nosotros también. Hoy nos miramos y nos comparamos y decimos, bueno, en fin, ¿verdad? No hay color. Ah, pero sí hay color. Sí, claro que hay color. Al final, esa gente era nuestra gente también. Y uno, por devoción, y dos, por obligación, me parece que tenemos una y otra vez que seguir contándonos quiénes somos. De lo contrario, acabaremos como esos alienados que han terminado por no saber literalmente quiénes son y que necesitan o bien un abrazo o bien una atención psiquiátrica. Hoy el abrazo nos lo quiere dar la televisión, la atención psiquiátrica, el Ministerio de Sanidad. De cualquiera de los dos urge desconfiar. Es mucho mejor seguir contándonos una y otra vez quiénes somos. Gracias mil. Muy bien, pues bueno, yo, como soy arquitecto, que en arquitectura se puso muy de moda la deconstrucción, claro. Ahí éramos un poco más afrancesados, al menos en mi escuela de arquitectura. He ido haciendo algo parecido, ¿no? Apuntando aquí una serie de cosas. Visigodo, España versus Al-Ándalus, lo digo por si quieres comentar algo, ¿eh? No existe la España eterna, España es la antiturquía. España en parte se parece por su condición fronteriza, ya que has aludido a esos que desbordan la cordillera cantábrica. Bueno, es una nación de frontera, se parece a un western en muchos momentos, a mí me lo ha recordado en los últimos tramos de la Reconquista y sobre todo en América, porque además se pisan las tierras del western, ¿verdad? Hablando de ciencia
ciencias, perdón, porque la ciencia en singular no existe. Eso es otro de los mitos que se adoran mucho, pero hay muchas ciencias y de muy diversos tipos, ¿no? Pues se me ocurriría mentar a Jerónimo de Allanz, un hombre que en otra nación tendría infinitos homenajes. Se me ocurre también decir la palabra élites, que es un poco la tesis que se ha sentado últimamente, echándole la culpa a las élites. Aunque yo creo que eso quizás sea excesivo, eso habría que matizarlo. Hay élites y élites, o élites, si somos más literales. Luego en la portada se me ha olvidado comentar un elemento fundamental, que es este, que liga la columna, que liga el mundo antiquísimo, el mundo remoto con el nuevo mundo, que es aquel que se encuentra después del desbordamiento de las columnas de Hércules. Y todo esto te lo dejo para que comentes lo que quieras, pero yo voy a hacer un mínimo comentario, que es darte la razón en el sentido de que... Es una buena política siempre. O sea. Sí, siempre. No, darte la razón en el sentido de que desde las instituciones públicas, yo creo que al hilo o como desarrollo lógico del Estado de las Autonomías, que ha devenido en lo que ya se sabía que iba a devenir, que es en unos intentos o en unas configuraciones protonacionales que necesitan de unas historias nacionales, reescritura de lo estrictamente particular, distinguiéndolo todo lo posible del vecino. Yo te doy la razón en el sentido de que desde esas instituciones se cultiva esa idea del particularismo, y es cierto que la única o de las pocas alternativas que hay son, en la escuela de Oviedo diríamos, ascendentes, es decir, del pueblo, por decirlo de algún modo, hacia arriba. Libros de divulgación, muy mal vistos, por cierto, en la academia. La academia detesta este tipo de libros, porque venden el triple que ellos, porque claro, el tío académico es que se recrea en una coma de un escrito que hay que saber paleografía para darte cuenta que es una coma. Es decir, estos libros son muy denostados, pero son los únicos que pueden revertir en cierto modo la situación que desde las instituciones se trata de aquilatar, y es la idea de que un tío de Cuenca no puede tener nada que ver con uno de Valencia, aunque hay cierta rivalidad, también te lo digo, lógica entre vecinos. Pero eres de Cuenca y yo de Valencia, claro, por eso he puesto ese ejemplo, valencianos conquenses, bueno, no ha sido por azar, de todo hay. No, pero te quiero decir que lo que tú dices es cierto. Libros de este tipo, llamados de divulgación, pero tienen un valor enorme, absolutamente enorme. Los podcasts que vemos habitualmente, la tecnología que está de parte de quien quiera utilizarla. Hoy cualquiera se abre con una dirección de correo electrónico, te abres un canal y puedes entrevistar a Esparza, y puedes entrevistar a muchísima gente, y eso llega a mucha gente, irradia mucho más. Los videojuegos incluso. Los videojuegos tienen componentes de rigor que aproximan, que es la única forma de que muchos jóvenes lleguen a esos mundos, es cierto. La televisión, en fin, yo creo que dentro de que hay un plan consistente en aldeanizar a los españoles y a la vez hacerlos ciudadanos del mundo, y entre medias no hay nada, bueno, no, hay un error histórico de salir a España. Yo creo que hay una reacción, a la vista está esta sala como está de llena, y que parte de un mundo ajeno tanto a la academia como a el estrictamente político. Y eso es lo que yo quisiera así comentar, y si quieres decir algo de los lanzamientos que te he hecho, pues bien, y ya abriríamos un turno de palabra para que quieran intervenir. No puedo comentar todo lo que has dicho. Lo que quieras. En fin, no sé, es una barbaridad. La cuestión académica sí que me parece importante por lo siguiente, porque en realidad todos hemos bebido de estudios de los académicos, pero es muy grave, y tiene que ver, por cierto, con la cuestión de las élites o élites, ¿verdad? Y el hecho de que la universidad se haya convertido en realidad en un creador de sentimiento, por lo menos anacional, por lo menos, ¿no? Y eso tiene que ver mucho también con el hecho de que en realidad los historiadores de oficio, los académicos, digamos, escriben para su departamento, lo cual seguramente en el departamento agradecen mucho. Yo no creo que se lean todo lo que escriben en los departamentos. En fin, tengo un hermano catedrático de filología y sospecho que no. Pero sí que hace que se haya roto, por así decir, la transmisión. Uno de los grandes problemas de todas las sociedades europeas, desde los años 60 por lo menos, y en la española de forma muy particular, es la ruptura deliberada de la continuidad histórica narrativa. Es decir, que tú vas a contarle a un chaval ahora de 20 y tantos años quién era Azorín, y piensa que es un detergente para las vajillas. Claro, para nuestra generación todavía no, porque se nos contaba esa historia, aunque no lo leyéramos. Ahí pongo un ejemplo que hay que leer, porque Azorín es una delicia. Pero eso se ha roto.
La ruptura deliberada de esa cadena es lo que tiende a crear lo que intenta crear unas generaciones desarraigadas. Pero como nadie puede vivir desarraigado, del mismo modo que un árbol no puede vivir sin raíces, esa generación es precisamente la que va a buscarte, ya sea en los vídeos de YouTube del Capitán Perú, que es un tío fantástico, de la profe hispanista, ¿verdad? O en el Age of Empires, hablando de videojuegos, qué sé yo, en fin, en mil lugares esa identidad, o en las ferias del libro. Y a mí personalmente, una de las cosas más desde que empecé con esto, y empezamos La Gran Aventura del Reino de Asturias, el año 2009 sería. Para mí lo más estimulante de este trabajo ha sido ver que año tras año la gente que va a las ferias del libro es cada vez más joven. Contra todo el tópico de que el joven no lee, que no sé qué. Bueno, sí, bien, vale, pero el joven no existe. Hay jóvenes y jóvenes, como en todas partes, ¿verdad? Bueno, eso es una maravilla. Seguramente procede de un mal, ¿no? Que es que no encuentran en el sistema, ¿verdad?, lo que necesitan. Pero la necesidad está ahí. Y mientras haya libertad para poder satisfacer esa necesidad, ya veremos si sucesivas leyes no nos lo prohíben, ¿no? Pues mira. Vamos a abrir un turno de palabra. Por cierto, hemos dejado, porque como DENAES también necesita apoyo, hemos dejado unos impresos. Si alguien quiere arrimar un poquito el hombro para que hagamos cosas de este tipo, pues eso, y la web, que la vida quien quiera. Vamos a abrir un turno de palabra y voy a ser muy duro con ello, con la debida concisión. Venimos a hacer preguntas a Esparza, no a contar nuestra cosmogonía y demás, y anecdotario personal. Entonces, por favor, con un poco de rigor y concisión, pues un turno de palabras ordenado. Ahí hay una palabra ya. Bueno, voy a ver si soy muy conciso. Como acabo de comprar el libro, pues todavía no puedo decir nada de él. Mejor. Solo me da tiempo a leer el prólogo mientras esperaba. Y lo primero que me llama la atención es que pone: este es un libro de historia de España escrito por un español, lo cual está en línea con el carácter combativo, porque tradicionalmente, los libros de historia de España los han escrito los hispanistas, que no son españoles. ¿Verdad? Y que son precisamente los ingleses, franceses, los enemigos, ¿no?, los que han escrito nuestra historia. Con lo cual, está muy bien eso. Pero bueno, ya por ser conciso, como pide Iván, este es un libro de divulgación de historia de España, pero se puede traslucir un enfoque filosófico de este libro, y por otro lado, de la concepción de España, y por otro lado, ¿qué podrías señalar como distinto de otro libro del mismo tipo, que es el de Historia de España de Pío Moa? El de Pío, que es un buen amigo, tiene a pesar de su carácter, tiene mucho más de enfoque filosófico que que es un libro de hechos. El de Pío es un libro pensado para entrar en el terreno del debate historiográfico nacional. El mío no. El mío está pensado para que la persona que quiera acercarse a una historia de España completa, ¿vale?, tenga aquí un libro de referencia orientado de tal forma que uno entienda quién es y por qué. Son dos modelos diferentes. Pío no solo es un buen amigo, sino que además aparece muy citado en la bibliografía, y yo, por supuesto, recurro a él con mucha frecuencia, porque le tengo mucho aprecio y mucho respeto. Personalmente, yo en este libro he intentado aportar como aportación, digamos, desde el punto de vista historiográfico, la introducción de cosas que uno no encuentra habitualmente en la síntesis. He hablado antes de los elementos de carácter climático, epidemiológico, genético, cosas que hoy sabemos y que no sabíamos hace unos pocos años, ¿verdad? Y también la apertura a otro tipo de interpretaciones que ahora mismo, por ejemplo, están ya en el debate, como por ejemplo el desastre del 98. Que nos han vendido siempre con la tópica estampa de los barcos de madera españoles, ¿verdad?, que no se los imagina como la nao Santa María, que se lanzan contra los feroces acorazados norteamericanos, y ya heroicamente nosotros, ¿verdad?, nos dejamos. Pero que no fue eso, nada fue eso. De hecho, las guerras del 98 son las únicas guerras, hasta donde yo sé, donde es el vencedor el que le paga una indemnización al vencido y no al revés.
Y este es un elemento francamente misterioso de aquel suceso, porque ya en su día se habló mucho de este dinero de dónde ha ido a parar, ¿verdad? Y de cómo por otra parte, muy poquito antes se había hecho una oferta de compra, además con pingües comisiones, ¿verdad?, para el gobierno Sagasta en concreto, pero ese tipo de elementos que yo he introducido aquí. Pongo este ejemplo como podría poner, por ejemplo, cuando cuentas la Marcha Verde, hoy no puede contarse sin introducir los papeles desclasificados de los Estados Unidos. Pero hoy sabemos ya que desde unos meses antes Juan Carlos había pactado con los americanos y con Marruecos hasta dónde iban a llegar. Eso lo sabemos hoy. Pues hay que contarlo. Yo de soldado tuve jefes que habían estado en la Marcha Verde de oficiales jovencitos, es decir, tengo mucho cariño a aquella gente y mucho respeto humano, ¿verdad?, a todo aquello que pasó, pero la verdad fue la que es. O sea, nos manipularon como le hicieron la gana. Eso hay que contarlo, porque sencillamente se sabe y no puede permanecer, desde mi punto de vista, fuera del análisis. Y ese tipo de elementos. En el caso del siglo XIX, además, donde han aparecido muchos elementos que te permiten reorientar un poco el análisis, me parece muy importante, pero también en otras cosas, como por ejemplo, vamos a ver, hay una cuestión crucial, además el otro día lo comentábamos Iván y yo en el programa, me imagino que para perplejidad de nuestros... ¿Fue en el programa o dónde fue? Ya no me acuerdo. Es que... No, es lo de Bossuet. Y Carlos III. O sea, la gente que en España todavía sabe quién es Carlos III, aparte del brandy, ¿no? Entonces, lo que se imagina es la foto, ¿verdad?, del cuadro. El abuelo de Juan Carlos es evidente, o sea, tiene la misma cara, ¿verdad?, la peluca, la canción de Víctor Manuel y Ana Belén, Mírala, mírala, la puerta de Alcalá, vale, el monarca ilustrado por antonomasia. Los que recuerden la serie Adolfo Marsillac haciendo de Carlos III, ¿verdad?, creo que era él. Bueno, hay que contar que Carlos III es el monarca que intenta introducir en España la idea del derecho divino de la monarquía. El gran ilustrado. No sé si me acuerdo dónde fue. Sí, ¿no? El programa que él sería. Claro. Y que en España la idea popular asentada no era esa. Porque en España la reflexión tradicional había puesto siempre entre Dios y el rey una cosa muy importante, que es el pueblo. De Francisco Suárez es el mejor exponente de eso. Es, por ejemplo, el elemento que explica que cuando cae la monarquía en 1808, porque nuestros monarcas así lo quieren, ¿verdad?, frente a los franceses, el pueblo pueda recoger del suelo la soberanía. Esta es una perspectiva que abre Carlos Marx en un artículo para un periódico norteamericano, de que casi nunca se cita, pero que es muy interesante, porque entiendes por qué. Claro, o sea, ¿por qué Napoleón pensaba que España caería como toda monarquía absoluta? Pues le cortas la cabeza, plom, se cae el monstruo, ¿no? Y aquí no. ¿Por qué no? Porque los españoles somos muy bravos. Estamos una y otra vez como con la conquista de América, ¿verdad?, con el argumento de interpretación más elemental. Bueno, sí, somos muy bravos, pero sobre todo aquí había una red, y eso es lo que cuenta Carlos Marx, no Groucho, Carlos, una red institucional, oficial o no, da igual, que venía desde tiempos de la Reconquista, entre cabildos, juntas, etcétera, ¿verdad?, que hace que exista una legitimidad popular del poder que no existía en otros lugares de Europa, donde la legitimidad del poder descansaba solo en el origen divino del poder regio. En España era otra cosa, era otra cosa desde tiempos inmemoriales. Yo subrayo mucho eso, porque además me parece que permite superar también ciertos enfrentamientos bastante absurdos, derecha e izquierda, en torno a la historia nacional. Los primeros municipios libres de Europa nacen en España. El primer reconocimiento de derechos populares en Europa nacen en España. Las primeras cortes con representación popular en Europa nacen en España, que son las Cortes de León. De ese tipo de cosas es lo que ha construido una cierta mentalidad, ¿no? E introducir todos esos elementos dentro de la narración es una cosa que también he intentado en este libro. Yo, si me permites, rapidísimo, yo creo que lo que dice Esparza es interesante en el sentido de que la historia debe ser revisionista. Revisionista es un término peyorativo, pero es que el historiador tiene que ir incorporando todo aquello
que aparezca, porque el historiador trabaja en el presente, no viaja al pasado, trabaja con lo que aflora en su presente. Entonces, en ese sentido, la idea del revisionismo hay que afianzarla, porque lo que dice Esparza es cierto, la cuestión genética añade información que antes no se tenía. ¿Por qué? Porque la tecnología no lo permitía. Claro. Los yacimientos arqueológicos nos aportan material nuevo que hay que desechar o no. Pero mira, hay que revisar todo. Una cosa que cuento, las motas o las mutillas, por ejemplo, que aparecen en La Mancha, hasta hace 50 años se pensaba que eran, montículos fabricados por la erosión, ¿no? Ah, no, que va, eran pequeños fuertes granja. A alguien se le ocurrió un día y empezaron a aparecer allí las estructuras. Pero eso hay que contarlo, es decir, estamos hablando de claro, de los tartesos. El tartesos ha crecido. Bueno, están apareciendo cosas. Adelante, por ahí. Sí. Perdón. Ah, perdón. Vale. Si hay otro, sí, no. Le quería preguntar que Práxedes Mateo Sagasta fue el primer presidente de esta casa. ¿Qué opinión tiene usted como político y como historiador de Práxedes Mateo Sagasta? Hizo grandes cosas, como por ejemplo presidir esta casa. Bueno, le voy a decir un dato. Murió al año siguiente. Vaya por Dios. Sí, pero no sería por eso. En 1903. No, pero... Pues no sería por eso. Sí, sí. Yo en el tema de la restauración, por ejemplo, aporto una perspectiva que me parece que no he visto en otro lado, ¿no? Pero que me parece que permite entenderlo mejor. Vamos a ver. La Constitución de Cánovas de 1876 es un encaje de bolillos, es una componenda típicamente borbónica, por otra parte, de vamos a tratar de entendernos todos y que aquí no parezca que está pasando lo que ha pasado. Bueno, lo cual, desde una perspectiva de moralismo primario, puede parecer hipócrita, pero con frecuencia la hipocresía es fundamental para la convivencia, porque si todos le dijéramos al prójimo lo que de verdad pensamos sobre él, la vida sería invivible, ¿no? Bueno, y con los órdenes políticos pasa un poco lo mismo. Entonces vamos a aparentar que esto es un sistema parlamentario liberal, ¿vale? Y vamos a tratar de que haya dos grandes fuerzas, cada una de las cuales van a representar formalmente a las dos Españas que llevan pegándose de bofetadas desde que acabó la Guerra de la Independencia. Y al mismo tiempo que las representan, ya se van a encargar los cabecillas, porque les interesa, Cánovas, Sagasta, de neutralizarlas. Y de que al estar en el poder un tiempo, parte de sus aspiraciones se vean realizadas, no las máximas, porque cuando gobierne el otro tampoco verá sus máximas aspiraciones realizadas, pero sí parte de ellas. Y para aceptar ese sistema hacía falta, por supuesto, haber pasado por todos los traumas de los años anteriores, y tanto Cánovas como Sagasta, Cánovas era más mayor, pasaron por ello, y una cintura política importante. Lo que es verdad es que ni uno ni otro, ni Cánovas ni Sagasta, son capaces de prever la sucesión, su propia sucesión y el desarrollo de cada uno de los dos partidos, ¿no? Bueno, no se puede contar la historia de España sin Sagasta, evidentemente, ni sin Cánovas. Forman parte de ese... Es como decía otro, como Tipicoll, ¿no? O sea, necesitas los dos para entender exactamente el fenómeno. Y Torrecilla en Camero, que su pueblo es una maravilla de pueblo. No sé ahora, pero antes se comía allí que daba gusto. Igual, ¿no? Sí. Sí, buenas tardes. En primer lugar, enhorabuena por la publicación del libro y muchas gracias por la conferencia, que ha sido un placer escuchar. Le quería preguntar sobre una tesis que yo vi exponer a Elvira Rocabarea en su libro Fracasología, hablando de esta literatura de combate, de hacer de la historia de España, pues esto, ¿no? La necesidad de presentarla para los españoles que no la conocen, pues me llamó mucho la atención. Propiamente lo que te quiero preguntar es qué te parece esta tesis, si tú la recoges, si lo ves así, esta idea que yo creo que ha apuntado Iván en la presentación, de que este problema del siglo XIX básicamente se explica porque no hay historiadores españoles, que también se ha apuntado, pero Elvira Rocabarea en Fracasología a mí me llamó mucha atención porque sitúa este problema de las élites en el cambio de dinastía, es decir, de venir los Borbones a abandonar los Austrias y querer eliminar toda la historia previa. Esto es una tesis que yo tan claramente no había visto nunca, muy contundente, ¿no? Es decir, se hizo
digamos, una maniobra de eliminar la historia anterior, y entonces, pues desde el siglo XVIII en adelante, los Borbones manipularon la historia y de alguna manera se contó a la francesa, hasta el punto de que Modesto Lafuente, cosa que yo no sabía, pues hizo una historia de España copiada de la de Francia. No sé cómo lo recoges, claro, si es así, sí, si Modesto te parece Lafuente, que es cierto. efectivamente. Todos nuestros historiadores regulares, los que todos hemos leído, los maestros, Modesto Lafuente, por ejemplo, ¿verdad? Todos los grandes del XIX son fundamentalmente liberales y pro-franceses, porque es la atmósfera del tiempo. Y los que no son pro-franceses monárquicos son pro-franceses masones. Y esto es un continuum, ¿verdad?, que determina también, como en la historia francesa, por otra parte, es decir, Michelet es el ejemplo más característico. Se ve mucho en la historia militar, por ejemplo, cuando la cuenta el propio ejército, hasta fecha relativamente reciente, que siempre empezaba su historia en el siglo XVIII. Pero vamos a ver, cuando España es militarmente monstruosa es antes. Y sin embargo, pues no te lo contaban nunca, ¿no? Y hubo que esperar hasta, bueno, era el ministro de Defensa Bono, quiero recordar, para ver gente vestida de tercios desfilando en un desfile, ¿no? Una cosa curiosa. Bueno, hay que tener en cuenta una cosa, que cuando se hunde el sistema austracista es en buena medida porque el sistema, y yo esto lo detallo también, había demostrado que no era capaz de regenerarse. Y un ejemplo perfecto es Olivares. Es decir, todo el famoso decreto de nueva planta, etcétera, es en realidad lo que Olivares había intentado hacer antes y no había podido. Y no había podido porque la colusión de poderes de aquella monarquía que había funcionado maravillosamente 100 años antes, en el mundo de aquel momento ya no podía funcionar más. Ya no podía funcionar más porque había dos potencias más eficientes desde el punto de vista del poder. Y yo en esto soy bastante poco poético. O sea, al final el poder es poder. Y el poder militar es poder militar y el poder económico es poder económico. Y el que manda más te va a ganar siempre. Salvo que tú intentes ponerte al menos a su altura. España tenía un problema brutal en todo el siglo XVII que se puso de manifiesto con la guerra contra Francia, que era la descentralización de la hacienda. En una monarquía muchísimo mejor organizada que las demás, como era la española, desde finales del siglo XV y en los 150 años siguientes, en aquel momento ya aquello había dejado de ser viable. Esto es una cosa que, por cierto, se cuenta poco cuando se habla del descubrimiento de la conquista de América, ¿no? Es que fue Castilla y apartaron a los demás. No es que apartaran a los demás. Es que no había un tesoro real. Había muchos. El tesoro de Castilla y luego los otros cuya contribución a la corona dependía de lo que las Cortes decidieran y pactaran con la corona en cada momento. De tal forma que si tú pretendías que alguien pudiera controlar lo que venía de las Indias, tenías necesariamente que hacer que dependiera solo de una instancia fiscal, porque ese no iba a ser un carajal del demonio. Y tú encuentras en la historia de la ruta de Indias castellanos, catalanes, aragoneses, valencianos, italianos, etcétera, y la instrucción es todos a Castilla. ¿Por qué? Pues porque había un tesoro de Castilla y al mismo tiempo tenías el de Aragón, de Navarra, eran esas cortes las que decidían lo que ponían, etcétera. Bueno, esa situación que permitió dotar a la monarquía de los Austrias de una capacidad de acción muy airosa y muy ágil, cuando aparecen dos potencias emergentes que sí que pueden centralizar su gasto y presupuestarlo, que son Francia e Inglaterra, se convierte en una formidable rémora. Es lo que ve Olivares. Y la famosa unión de armas de Olivares fundamentalmente es, vamos a unificar lo más posible la hacienda o al menos la contribución de cada corona. Y la situación de facto del poder frustra enteramente su tentativa, no el levantamiento de la burguesía catalana, que eso es un elemento, o de los segadores después, eso es un elemento más. No, es la propia estructura de poder la que se ve amenazada. Es como si ahora, por poner un ejemplo, espero no molestar a nadie, pero es como si ahora alguien dijera, bueno, vamos a empezar a meter en cintura ya a las autonomías. Bueno, claro, o sea, toda aquella gente cuya vida físicamente depende de la distribución o del desparrame, si preferís, del presupuesto público por el sistema autonómico, hará lo posible para fundirte. Y esto fue lo que le pasó a Olivares.
El resultado finalmente fue que efectivamente se fundió. A finales del periodo, gracias a Oropesa y otros, y bajo Carlos II, se consigue por primera vez en la historia de España que haya superávit en los presupuestos. De hecho, se consigue que haya un presupuesto. Y estuvo muy bien, pero el sistema había dejado de funcionar. Cuando llegan los Borbones, ellos traen su propia élite, es verdad, pero beben fundamentalmente de la gente de aquí. Y bueno, e imponen un sistema que de una forma u otra se tenía que haber impuesto porque no se podía seguir sobreviviendo así, ¿no? Así que, bueno, siempre tienes la tentación de poner en un punto concreto, en un acto concreto, las razones de grandes transformaciones, ¿no? Pero yo prefiero apuntar a procesos más generales porque te permiten entender mejor el paisaje. Bueno, dos preguntas más y cerramos por cuestión de horario, vamos. Muy breve. ¿Qué herramientas y cómo creen ustedes que se deberían utilizar para poder tener un resquicio de esperanza, para echar abajo la leyenda negra y poner a los miserables en su sitio? Lo primero es fácil, lo segundo es más complicado. pero yo no veo un resquicio de esperanza. Veo un campo enorme de esperanza. Pero es que desde los últimos 20 años acá es asombroso. Claro, en los últimos 20 años acá lo que ves es que por todas partes se está extendiendo el discurso de negación de la leyenda negra, de refutación de la leyenda negra, muy particularmente en España. Ya solo el poder lo mantiene. Claro, y al mismo tiempo un pueblo que toma conciencia, y eso es una maravilla. Yo no soy pesimista en absoluto. Y las herramientas, pues las herramientas son las que cada uno tenga a mano, ¿no? Claro, en mi caso concreto, pues escribir, y un programa de televisión, y este acto, y una fundación, y está Internet, y está la palabra, y está algo que ahora sí que me voy a poner un poco poético, ¿verdad?, que generalmente se tiene menos en cuenta, que es la capacidad de conexión emocional, que no depende de quién conecte, sino de sobre qué conecta. Y cuando tú te diriges a alguien explicándole lo que es, el otro generalmente lo percibe y lo escucha. Y ahí, a partir de ahí, el mundo se divide en dos: al que le da igual y al que te escucha. Al que le da igual, le va a dar igual en cualquier caso. Forma parte de esa masa neutra que inevitablemente terminará siguiendo a las minorías decisivas, y desde mi punto de vista lo fundamental del combate hoy es la construcción de minorías decisivas, porque son esas minorías las que finalmente permiten reorientar la opinión, ¿no? Y me parece que en este momento el panorama es muy alentador. Y si no, personalmente, hablo por mí, me da igual. Y si no, me da igual, porque creo que objetivamente esto es justo hacerlo. Y punto. Ya eso también, sí. Bueno, una última pregunta y ya después pues podrán comprar el libro, el autor lo firmará, etcétera. Así que nada, adelante. Hola, primero le felicito por la conferencia, muy interesante, y sobre todo por el gato al agua, que le vemos muy a menudo. Mi pregunta es muy sencilla. España ha sido uno de los países, de los pocos países del mundo, que ha dominado medio mundo. Hay muchísimos países de esos, como Inglaterra, Francia, etcétera, que colocan esa historia de conquista entre, vaya, como si fuera un verset constantemente dentro de su historia, ¿no? En cambio, en España parece que tenemos complejo de inferioridad de ensalzar la conquista de América. Yo, por ejemplo, admiro mucho a Bernal Díaz del Castillo, no sé si lo ha leído, La verdadera historia de la conquista de México. De hecho, para una de mis líneas, que es la de las novelas de Julián Romero, sí, para poder escribir, para que la música suene semejante a aquello, siempre leo capítulos de Bernal antes, porque es un escritor maravilloso. Es que es increíble. Y además una historia escrita in situ sobre la conquista en el mismo momento, claro, aunque él estaba en bastante después, pero y como venganza, ¿verdad? Porque decir esto que han contado no es verdad, ¿no? Bueno, esto lo sabe muy bien Iván. Ahora resulta que no se escribe nada y no tenemos casi libros de la verdadera conquista de América
país por país, hay muy poquito. Bueno. Y es como que yo achaco a que hay cierto complejo de hablar de América, y ahora inclusive hasta casi te pueden insultar por hablar de América y de la conquista verdadera de América, ¿no? Eso era nada más. Muchas gracias. Yo creo que esa es una de las cosas que felizmente ha cambiado. Hay un montón de libros. Aquí el prójimo también ha controlado, ha transitado mucho el terreno. Y lo más importante de todo, además, es que no solo nosotros cada vez más recuperamos esa historia. Yo tengo un volumen, La Cruzada del Océano, que es una historia de eso, ¿no? Sino que al otro lado del mar también se está recuperando. Por aquí andaba hace un instante, no sé dónde anda, Ignacio Brach, por ejemplo, que acaba de publicar allí, que acaba de publicar Hispanidad, ¿no? Hay muchos más, Pablo Victoria, Patricio Lons, qué sé yo, me agotaría los nombres, ¿no? Todo eso. La portada de Hispanidad, sí, que es verdad, este es el libro de Ignacio, por ejemplo, Hispanidad. Todo eso es maravilloso, porque además para ellos es, desde mi punto de vista, condición sine qua non para su propia supervivencia nacional. Porque ahora mismo están en un discurso falsario. O sea, están gobernados por una élite local, una oligarquía que les ha engañado y haciéndoles creer que la culpa de todo lo que les pasa la tienen unos señores que se fueron de allí hace 200 años, que son sus padres y sus tíos, pero bueno, ellos pueden seguir depredando como están haciendo esos países. Bueno, allí están cambiando muchas cosas también. Insisto, no hay que dejarse intimidar demasiado por la presión del poder. Yo siempre pongo un ejemplo que normalmente a la gente de derechas le gusta poco, pero objetivamente es así. Después de 30 años de educación nacional católica en España, apareció muy pocos años después la generación más atea de la historia de España. Bueno, yo creo que ahora, después de 45 años de educación progre en España, lo que está apareciendo es algo enteramente diferente. Y esto está muy bien. Ultimísima y telegráfica pregunta. Telegráfica. Bueno, felicidades por el libro, felicidades por esta preciosa presentación. Y tengo curiosidad por saber si en el tema de la transición, he estado ojeando el índice, se relaciona con el proceso, con el golpe de Estado de 2017 y con la situación actual de desmembramiento de España. En referencia a la transición, has aludido a la Marcha Verde, me refiero a ese momento histórico español y al actual. Y si de alguna manera lo pones en común o de aquellos lodos, en fin, todas estas cosas. Tengo curiosidad por saber. Sí. O sea, mi perspectiva es que en 1976, 77, 78 intenta construirse un sistema un poco al modo sagastocanovista, ¿verdad?, y borbónico de vamos a repartir poder, con el inmenso error de que se introduce en el reparto a los nacionalistas pensando que ellos van a estar interesados también en sostener el sistema. Lo que se ve al cabo del poco tiempo es que no. Y entonces unos trenes estallan en Atocha y a partir de ahí todo cambia. Y a partir de ahí empieza otra fase que es la de la demolición de ese sistema, efectivamente.